Hola, mi nombre es Johnny Díaz y en este video voy a tratar consideraciones y temas básicos que tienen relación con el tema de la obtención de capital. Partiendo de que para determinar la estrategia de financiamiento más adecuada a las condiciones y características de una empresa, se debe empezar por optimizar el manejo y explotación de los activos que esta empresa tiene a disposición. El segundo paso será definir la estructura de apalancamiento financiero que minimice el costo de la deuda. Y finalmente, y una vez decidido el nivel de crédito externo necesario, se buscarán alternativas en el mercado financiero que permitan condiciones de repago acordes a los flujos que se hayan proyectado y a los costos más económicos posibles. ¿Por qué se produce el financiamiento? Todo recurso que se encuentra a disposición del negocio, aunque no sea utilizado eficazmente, representa un costo. Este costo no siempre coincide en tiempo con el ingreso o el egreso de caja. Es lo que se conoce en la contabilidad como el devengo. ¿Qué se financia con la deuda interna o externa? Pues las inversiones fijas, la compra de activos cuya recuperación requiere un tiempo relativamente largo. Por otro lado, los requerimientos de capital de trabajo como stocks y cuentas por cobrar a los clientes, las variaciones de las operaciones, cuando uno necesita mejor nivel de ventas, las variaciones en las necesidades de liquidez y flexibilidad financiera. Todo esto requiere de un capital que debe ser financiado. Y hay que recordar que todo lo que está a disposición del negocio, aunque no se lo use eficientemente, requiere de financiamiento y apenas una pequeñísima porción de este no tiene costo. Miremos ahora el ciclo de vida de financiamiento. En una empresa que ocurre durante las diferentes etapas del desarrollo de un emprendimiento. En la primera etapa, que se conoce como de gestación, es decir, en los inicios, es el emprendedor, sus familiares, amigos y por ahí uno que otro ingenuo quienes ponen el capital inicial para asumir el riesgo de un nuevo proyecto. En la segunda etapa, la de puesta en marcha, todo es salida de dinero y el reto es sobrevivir a lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Los inversionistas ángeles son los únicos que en ocasiones confían en la idea del negocio e invierten dinero y muchas veces salvan de la quiebra a las nacientes empresas que empiezan entonces la tercera etapa, que es la de desarrollo. En esta etapa, inicialmente son los capitales de riesgo a los que acuden las empresas y gracias a esto llegan a pasar su punto de equilibrio, cosa que por lo general y dependiendo del emprendimiento ocurre 3, 4 o 5 años más tarde. Cuando la empresa ya es rentable, se convierte entonces en atractivo sujeto de crédito para la banca, que financia su desarrollo con un costo de capital alto, pero que en términos generales es relativamente fácil de conseguir. Más tarde, y ya en la cuarta etapa de escalamiento, consolidación, las empresas miran las alternativas que ofrece el mercado de capitales, productos de estos que se convierten en la competencia del mercado de dinero de la banca,
Y la gerencia financiera de la empresa entonces busca aliados en las casas de valores o la banca de inversión para salir al mercado de, digamos, de valores con papeles de negociación temporal. En el caso del Ecuador existen los REVNIs, las titularizaciones y algunos otros que se negocian ya en bolsa. Las empresas luego crecen hasta llegar a requerimientos de dinero altos que los hacen buscar su estrategia de financiamiento en la venta de acciones al público en general. Y esta es también la hora de las fusiones y o adquisiciones. La primera vez que se sale a bolsa se conoce como oferta pública inicial, OPI, que es conocida internacionalmente por las siglas en inglés como IPO o IPO, que es el mercado primario. Luego siguen algunas ofertas posteriores que también son públicas, a las que se las denomina con las siglas SEO, que corresponden a una emisión secundaria de capital accionario y que derivan en lo que se conoce como el mercado secundario. Bien, para realizar una oferta pública en el Ecuador, el emisor debe reunir, de conformidad con lo señalado por la Ley del Mercado de Valores, algunos aspectos luego de tener la aprobación del Consejo Directivo de la empresa. Por un lado, tener la calificación de riesgo de los valores a negociar, estar inscritos en el registro del mercado de valores tanto el emisor como el valor, poner en circulación un prospecto de oferta pública o circular de oferta aprobados por la Superintendencia de Compañías. Para el efecto deberá contratar los servicios de una casa de valores o escrutador financiero y legal con el propósito de que asesore todo el proceso. Adicionalmente, deberá entregar la información requerida por el Consejo Nacional de Valores, que está contenida en la codificación de resoluciones del Consejo Nacional de Valores y en la autorregulación de las bolsas de valores. En el Ecuador, los productos que se negocian en bolsa son, entre otros, acciones, entendiéndose por acción a cada una de las partes en las cuales se divide el capital de una empresa. Los dos tipos de acciones que reconoce la ley de compañías son las ordinarias y las preferidas. Las acciones ordinarias son aquellas que confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas. Las acciones preferidas son aquellas que no incorporan derecho a voto, pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de la compañía. Hay que tomar en cuenta que en la legislación ecuatoriana se entiende nula toda preferencia que tienda al pago de intereses o dividendos fijos, a excepción de los dividendos acumulativos. Obligaciones. Son operaciones de préstamos en las que el capital prestado se divide en un número elevado de operaciones elementales de préstamo, que se van reembolsando de acuerdo a un plan general y unitario de amortización. Los tipos de obligaciones que reconoce la ley ecuatoriana son obligaciones ordinarias, OCAs, obligaciones convertibles en acciones y obligaciones a corto plazo o papel comercial. Y existen también las REVNI, que corresponden a las siglas de Registro Especial de Valores No Inscritos, que es un mecanismo establecido y autorregulado por las bolsas de valores, por el cual las empresas que no se encuentran
inscritas en el registro del mercado de valores ni en la bolsa de valores, pueden anotar valores en un registro especial con la finalidad de cotizarlos de manera ocasional o periódicamente en las bolsas de valores. Constituye un mercado de aclimatación y maduración, ya que prepara a las empresas para que obtengan las condiciones necesarias para que posteriormente puedan pasar al mercado formal. Permite a las empresas experimentar la obtención de recursos a través del mercado de valores. Titularizaciones. Es un proceso por el cual se emiten valores susceptibles de ser negociados y colocados también en el mercado bursátil, pero que son emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. La titularización solo podrá realizarse mediante los mecanismos de fideicomiso mercantil o de fondos colectivos de inversión. Necesariamente los valores deberán contar con una calificación de riesgos y hay que considerar que los activos susceptibles de titularización son valores representativos de deuda pública, valores inscritos en el registro del mercado de valores, cartera de crédito, activos y proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Hay otros productos que se negocian en las bolsas ecuatorianas de Quito y Guayaquil que se los conoce como valores genéricos. Los valores de inscripción genérica son papeles emitidos, avalados, aceptados o garantizados por entidades del sistema financiero que no tienen un monto de emisión definido, tales como bonos de prenda, cédulas hipotecarias, certificados de inversión, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito a plazo, pólizas de acumulación, en fin, entre otros. Son valores de inscripción genérica, además, las facturas comerciales negociables y pueden emitir valores genéricos, por un lado, las instituciones privadas del sector financiero y también el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por último, los certificados de aportación que corresponden a emisión de empresas privadas pero con un objetivo social. El caso de Mutualista Pichincha, por ejemplo, es el último, que fue por 15 millones de dólares. El mercado financiero ecuatoriano está constituido por una cantidad de instituciones públicas y privadas y normado por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y sujeto a la supervisión, regulación y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Estas instituciones ofrecen servicios de operaciones activas y pasivas y se dedican a la intermediación financiera mediante captación del ahorro, para posteriormente posicionarlo en el mercado en forma de productos tales como créditos de consumo, créditos comerciales, créditos de capital de trabajo, créditos de inversión y reinversión, microcréditos, créditos hipotecarios. En fin, la intermediación de valores tiene por objeto vincular las ofertas y las demandas para efectuar la compra o venta de valores. Se considera valor al derecho o conjunto de derechos del contenido esencialmente económico negociables en el mercado de valores. Hemos incluido acciones, obligaciones, bonos, cédulas, entre otros. En el Ecuador son las casas de valores las dedicadas a esta labor. Internacionalmente es la banca de inversión. Pero en el Ecuador, estas compañías llamadas casas de valores, que son anónimas, están autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías. Son miembros de una bolsa de valores cuyo objeto social es la intermediación de valores.
Es interesante saber que entre los requisitos que estas casas de valores deben cumplir para operar en el mercado de valores están, por ejemplo, constituirse con un capital inicial pagado mínimo que se dice de $105,156. Tienen que además adquirir una cuota patrimonial de alguna bolsa de valores, inscribirse en el registro del mercado de valores y contar con la autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Compañías. Además, deben aportar al Fondo de Garantía de las Bolsas de Valores. Internacionalmente se conocen tres tipos de suscripciones. Suscripciones de compromiso en firme, suscripción de mejores esfuerzos y suscripción de subasta holandesa. Los contratos de suscripción acostumbran incluir también la cláusula que se conoce como greenshoe, que otorga al suscriptor la opción de comprar acciones adicionales del emisor al precio de emisión. Esto por lo regular dura 30 días e incluye 15% de las acciones recién emitidas. Estimar el precio correcto de emisión de una oferta pública inicial es complejo y especializado. Para ayudar a que la venta sea atractiva, es común la subvaluación en el precio de venta que atrae a nuevos accionistas que compran para ganar un rendimiento más alto que los precios en los que compran. Esto, sin embargo, afecta a los accionistas existentes en la empresa emisora que deben considerar esta subvaluación como un costo derivado de la emisión y salida a bolsa. La fijación de precios bajos es una forma de garantizar, al menos que en promedio, los inversores obtendrán una ganancia. Cuando se habla de emisión de títulos al público, hay que considerar que están implicados costos. Los costos de emisión varían según el método que se escoja y hay que conocerlos para determinar qué tipo de emisión conviene según el caso. Como ya habíamos comentado anteriormente, los costos relacionados con la flotación de una nueva emisión se llaman en forma genérica costos de flotación. Cuando se trata de la venta de capital accionario al público, los costos de vender acciones al menos se pueden clasificar en 6 categorías. Los costos directos, por ejemplo, por sí solos ya pueden ser muy altos y especialmente cuando se trata de emisiones pequeñas. Una interesante forma de vender nuevas acciones comunes al público sin afectar los intereses de los accionistas existentes es darles a estos el derecho de comprar un número de acciones nuevas en relación a las que ya poseen en la empresa. Cada accionista puede comprar a un precio específico tantas acciones nuevas como derechos tenga en la nueva emisión. Esto durante un tiempo determinado, luego del cual los derechos expiran y se pueden vender a otros interesados. Las primeras etapas de una emisión de derechos de suscripción son iguales a la emisión de acciones. La diferencia radica solo en la forma en que se venden las acciones. En una emisión de derechos de suscripción, se les informa a los accionistas existentes que son propietarios de derechos por cada acción
que posea. Debe aclararse que existe una interrelación entre el precio de suscripción, el número de acciones nuevas y la cantidad de derechos necesarios para comprar una nueva acción. Un derecho, en esencia, es una opción de compra y resulta claro que los derechos tienen valor, ya que el poder comprar acciones a un valor menor que el precio que va a tener en el mercado esa acción puede ser muy atractivo. Sin embargo, la opción de compra de acciones no es indefinida. La empresa siempre fija una fecha de expiración de derechos, que es el inicio del periodo en que se vende una acción, sin un derecho recién declarado. En general, esto 2 días antes de la fecha de registro, en la que se designa a los accionistas existentes en los registros de la empresa como receptores de derechos a acciones. A esta fecha también se la conoce como fecha del tenedor del registro. Las emisiones de derechos de suscripción se colocan por lo general mediante un acuerdo de suscripción de apoyo, mediante el cual quien hace de suscriptor acepta comprar la parte no suscrita de la emisión, que por lo general es pequeña. Este acuerdo con el suscriptor protege a la empresa. Sin embargo, hay que pagar honorarios de apoyo, pero los accionistas por lo general reciben el privilegio de sobresuscripción, que les permite comprar al precio de suscripción las acciones nuevas que no se hayan vendido. Hay que notar y tener presente que los accionistas existentes pueden ejercer sus derechos de suscripción y también pueden venderlos. En cualquier caso, el accionista no va a ganar ni a perder como consecuencia de la emisión de derechos de suscripción de su empresa. Cuando se venden nuevos títulos de capital, se debe considerar que este incremento en el número de acciones significa una pérdida para los accionistas existentes en términos de participación, valor en el mercado, valor en libros o UPA. A este efecto se lo conoce como dilución. Cuando la empresa decide financiarse aumentando el número de sus acciones, el valor en el mercado de la misma se reparte para la suma total de las acciones, las existentes más las nuevas. La dilución de la participación de los accionistas existentes se evita, como habíamos dicho, al utilizar una emisión de derechos de suscripción. Por otro lado, cuando hablamos de dilución del valor, debemos notar que existe una dilución a nivel contable. El efecto contable se da numéricamente al momento de hacer el asiento en libros de la decisión del incremento de acciones. En el mercado se podría reflejar en el cambio de la cotización del precio de las acciones de la empresa. Y se debe tomar en cuenta, sin embargo, que las empresas exitosas rara vez tienen en el mercado precios inferiores a los valores en libros. Y solo si este fuera el caso y estuviera ocurriendo, la razón del mercado al valor en libros sería menor a 1. Y el incremento del número de acciones sí causaría que las UPAs bajen. Dicha disminución en el valor de las UPA es la dilución contable, la cual siempre se presenta en estas circunstancias. En el caso de la emisión de deuda a largo plazo,
Se usan los mismos procedimientos generales aplicados para la emisión pública de acciones. En el caso de bonos, el registro de emisión debe indicar un contrato. Existen dos formas básicas de financiamiento: privado directo a largo plazo y préstamos a plazos y colocaciones privadas. Los préstamos a plazos son créditos comerciales directos. Los vencimientos por lo general son de 1 a 5 años y son pagaderos durante la vida del préstamo. Las colocaciones privadas son muy semejantes excepto por el vencimiento, que regularmente es más largo. Hay que tener en cuenta que las tasas de interés sobre los préstamos a plazos y las colocaciones privadas por lo general son más altas que las de una emisión pública equivalente. Adicionalmente, también es importante notar que los costos de flotación vinculados con la venta de la deuda son muy inferiores en comparación con los costos relacionados con la venta de capital accionario. Muy bien, hasta aquí algunas consideraciones generales como marco de referencia para ir adentrándonos en la interesante temática de la obtención de capital. Mi nombre es Johnny Díaz y me fue muy grato haber compartido contigo este tema. Gracias.